Por fin llegué. ¿Irás a la fiesta? Sí. ¿Escuchaste eso? ¡Auxilio! Oye, ven. Expresiones como estas son enunciados. Bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy aprenderemos el tema que lleva por título el enunciado oracional y no oracional. Antes tenemos que conocer sobre el enunciado, su definición. Es la palabra o conjunto de palabras que se combinan entre sí para expresar una idea. Entonces, la definición señala que un enunciado puede estar conformado por una palabra o por un conjunto de palabras. Sí, esta tarde iré a la fiesta. Cada una de estas expresiones manifiestan enunciados, sea de manera independiente una sola palabra o estando en un conjunto. Por lo tanto, debes tomar en cuenta qué características identifican a un enunciado. La primera, un enunciado posee valor comunicativo, pues el mensaje se produce con una intención. Vamos a ver. Ejemplos. Esta tarde. La intención comunicativa de este enunciado es formular la pregunta, cuestionar. Está con duda y quiere despejar esa duda. Limpia tu cuarto. También tiene una intención comunicativa. ¿Cuál es? Dar una orden. Auxilio. De la misma manera, tiene una intención. ¿Cuál es esta? La súplica, el pedido de auxilio. Ya. Tiene una intención comunicativa de aseverar, afirmar algo. Por lo tanto, un enunciado presenta o posee valor comunicativo. Quiere decir que se manifiesta con una intención. Ajá, sí. Es un enunciado que posee valor comunicativo. Siguiente, tiene autonomía sintáctica. ¿Quieres ir a pasear? Sí. Cada uno de estos enunciados es independiente. Puede ser tomado en cuenta o analizado de forma independiente. ¿Quieres ir a pasear? Tiene autonomía sintáctica porque es una pregunta. Sí, también es un enunciado porque tiene autonomía sintáctica. Y con el sí afirmamos algo. La última característica, la tercera, presenta una determinada entonación. Los enunciados, cuando son manifestados, siempre se manifiestan en una entonación determinada. Por ejemplo, quédate en casa. En esta expresión, el enunciado manifiesta mandato, o un consejo, o una recomendación, o una súplica. ¿Vendrás? Manifiesta una entonación de interrogación. Tengo frío. Manifiesta una entonación de afirmación. Tengo hambre. Bien, hemos conocido hasta el momento la definición y las características que nos permiten reconocer o identificar a un enunciado. Profesor, pero entonces, si el enunciado puede ser una palabra, un conjunto de palabras, esta manifiesta una intención comunicativa, tiene autonomía sintáctica, posee entonación, entonces cualquier cosa es un enunciado.
Tampoco así. Vamos a mostrar un caso en el que no sería enunciado. En ya tú, en ya tú, en ya tú. Si leemos de esta forma, no podemos considerar a en ya tú como un enunciado, porque no es claro. Por lo tanto, la idea no se está expresando ahí, no hay una idea clara. Y por lo tanto, si no hay idea clara, no es enunciado. Ahora vamos a conocer los tipos de enunciados. Tenemos dos tipos, así presentaba el título del tema. El primero, los enunciados oracionales. Y como su mismo nombre lo dice, estos pueden estar conformados ya sea por una o más palabras y necesariamente, ojo con eso, necesariamente presentan un verbo conjugado. Quiere decir que los enunciados oracionales son aquellos que presentan como mínimo a un verbo. Y este verbo tiene que estar conjugado. Ejemplos. Rosa vendrá mañana. Este enunciado tiene un verbo, vendrá. Por lo tanto, es un enunciado oracional. Siguiente, viajaré mañana. Viajaré es el verbo. Por lo tanto, es un enunciado oracional. Despertemos. Del mismo modo, despertemos es un enunciado oracional porque es un verbo, el enunciado total en sí. Ahora, profesor, me quedan dudas. ¿Qué es un verbo conjugado? Joven y señorita, un verbo conjugado es aquel que se manifiesta en un determinado modo, en un determinado tiempo, persona y número. Quiere decir que el verbo conjugado debe presentar accidentes gramaticales de modo, tiempo, género y número. Por lo tanto, en cada una de estas expresiones, estos enunciados se consideran oracionales porque poseen como núcleo a un verbo conjugado. Ahora, perdone, vamos a conocer los enunciados no oracionales. ¿Y quiénes son los enunciados no oracionales? Estos pueden estar conformados también por una o más palabras, pero no presentan verbo conjugado. Quiere decir que en estos enunciados no vamos a encontrar verbos conjugados. Ejemplos. ¿Qué tal? Analizamos estas dos palabras que conforman un enunciado, pero nos damos cuenta que no hay verbo. Por lo tanto, es un enunciado no oracional. Siguiente, magnífico. Magnífico también es un enunciado no oracional porque no posee verbo. Aquí es un adverbio, pero no hay verbo. Por lo tanto, es un enunciado no oracional. Jóvenes, entonces, las cosas claras y sencillas hasta el momento. Cuando hemos referido los tipos, solamente hay dos. Los oracionales, que tienen como núcleo o como parte fundamental a un verbo, y los no oracionales, cuyo enunciado no presenta verbo. Ahora, vamos a hablar también acerca de la clasificación de los enunciados oracionales. Quiere decir de esos de acá. Según la intención comunicativa del hablante, en este caso del emisor, según la intención de un emisor, estos se clasifican en 1. Enunciativas o también llamadas aseverativas. Son aquellas que expresan afirmación o negación de un evento, hecho, suceso o situación. Por ejemplo, no hice la tarea. En este caso, es una aseveración de un hecho que no he realizado.
Por lo tanto, es una oración enunciativa. Ese edificio se incendió. Del mismo modo, es una aseveración de un evento que ocurrió. Tengo 30 años. Es una aseveración de un, digamos, hecho que me pertenece a una descripción. Otros ejemplos. La pizarra es blanca, la pared es de concreto, mañana me caso, me compré un smartphone, esos plumones ya no pintan. Son ejemplos de oraciones enunciativas. Número 2. Oraciones imperativas, también llamadas exhortativas. Son aquellas que expresan orden, mandato, prohibición, pedido o solicitud. Ejemplos. Ven rápido. Cuando tu mamá te llama, ven rápido, te dice. No caminen por ahí. Conversemos con calma. Cada uno de estos están expresando ya sea orden, mandato, solicitud, prohibición, pedido. A eso se le llaman oraciones imperativas o exhortativas. Un detalle, estas oraciones exhortativas o imperativas pueden también ir en signos de exclamación para hacer más intenso lo que se quiera manifestar, en este caso la orden. 3. Oraciones desiderativas. Vamos a darnos una idea. Desiderativas. Entonces van a expresar deseo. Expresan el deseo de que ocurra o no un hecho, situación o evento. Por ejemplo, ojalá llegue a tiempo. Estoy expresando el deseo a través de la manifestación del ojalá. Espero que te mejores. Es un deseo. Que tengas un buen viaje de la misma forma. Entonces a estas oraciones se les llama desiderativas. 4. Dubitativas. Son aquellas que manifiestan duda y en su estructura poseen adverbios. Manifiestan, presentan adverbios. Ejemplos. Posiblemente viaje. En este caso, posiblemente es un adverbio de duda. Quizá vaya a tu fiesta. Quizá otro adverbio de duda. Tal vez requiere una intervención. Aquí tenemos una locución adverbial, equivalente a un adverbio. Por lo tanto, las oraciones dubitativas son aquellas que muestran duda y que en su estructura poseen adverbios. 5. Oraciones interrogativas. Son aquellas que expresan pregunta y pueden presentarse o no entre signos de interrogación. Las preguntas pueden estar entre signos de interrogación y pueden también no estar. Ejemplo de eso. ¿Dónde vives? En este caso es necesario utilizar los signos de interrogación porque está iniciando la pregunta con en este caso, un adverbio interrogativo. Por lo tanto, tiene que manifestarse en signos de interrogación. Dime qué nos pasó. En este caso, ¿qué nos pasó? Es una pregunta que no necesita escribirse en signos de exclamación, perdón, de interrogación. ¿Por qué? Porque en este caso no iniciamos con el pronombre interrogativo, sino estamos iniciando con un verbo. Por lo tanto, el pronombre interrogativo todavía se manifiesta después. No hay necesidad aquí, no vamos a utilizar los signos de interrogación. Por último, ¿en qué te puedo ayudar? Aquí sí es necesario utilizar los signos de interrogación porque el pronombre interrogativo está antecedido de una preposición. Aquí la pregunta es ¿en qué? Por lo tanto, hay necesidad de utilizar los signos de interrogación. 6. Y último, las oraciones exclamativas.
son aquellas que expresan emociones, ya sea de sorpresa, de miedo, de alegría, de dolor, etc. Por lo general, aparecen entre signos de exclamación. Por ejemplo, te quiero mucho. Estoy expresando una emoción, un sentimiento de afecto, de aprecio. Te quiero mucho. Lo tengo que manifestar en signos de exclamación. Estas oraciones exclamativas, sí, todas de manera obligatoria, utilizan los signos de exclamación. ¡Qué miedo! Estoy feliz por ti. En estos ejemplos, jóvenes y señoritas, hay necesidad de utilizar los signos de exclamación. De este modo, estamos concluyendo con el estudio del tema de hoy. Espero que haya sido clara la clase y que este tema pueda servirte para poder aprender un poco más. Muchas gracias.